Estos murales del campo de atletismo de Balaidos son representaciones de esfuerzo. Aquí entrenan muchos días, si el tiempo lo permite, Susana Rodríguez Gació, medalla de oro en Tokio y en París en la disciplina de triatlón. Y para hablar de su carrera, de su trayectoria y de sus superaciones, Susana nos espera con Yellow, su perro guía. Hola, Susana, ¿qué tal? ¡Mua! Bienvenida. Hola, Yellow. Muchas gracias por recibirme aquí. ¿Qué tal estás? ¿Bien? ¿Bien? Ya deseando hablar un ratito contigo. ¡Qué bien! Oye, ya ha pasado más de un mes de la gran cita que ha tenido lugar este verano. ¿Cómo lo has reposado? Bueno, pues poco a poco. Lo cierto es que esta vez lo he disfrutado un montón. He intentado, pues compartir ratitos pues con mis amigos y con mi familia en el medio de, pues de todos los eventos y los compromisos que hay en esta época. Y la verdad que muy contenta y, pues cada vez valorando un poco más el trabajo realizado y lo conseguido. Eso te iba a decir, lo conseguido, bicampeona. ¿Cómo se siente al escuchar eso? Pues muy contenta, la verdad, feliz y orgullosa pues por todo el trabajo de todo mi equipo y pues la verdad que ahora mismo miro para atrás y me siento realizada con mi deporte, con mi carrera deportiva y muy a gusto porque pues ha sido difícil el camino y creo que ahora mismo estoy disfrutando mucho de esto, quizás incluso más que hace 3 años. Decías que ha sido difícil el camino, si no me equivoco, cuando volviste de Japón tuviste un bajón. ¿Por qué fue eso? ¿Cómo saliste de aquello y qué aprendizaje te queda? Yo vine de Japón y al final me enfrenté a una situación de muchísimos eventos, de muchas cosas para hacer a la que yo no estaba acostumbrada. Tuve un burnout, que es como cuando te quemas de los trabajos, pero en este caso en el deporte. Es que yo entrenando nunca sentía que lo que estaba haciendo era suficiente, que lo que estaba haciendo nunca estaba bien. Iba a las competiciones y iba un poco como por inercia, ¿no? Cuando a mí pues siempre me gustó mucho el deporte, siempre fui muy de preparar las cosas con tiempo, de mirar los circuitos y demás, y ese año pues como que el día antes de viajar estaba preparando toda última hora porque tenía que ir y de alguna manera sentía que lo único que tenía que hacer en la carrera era ganar y tenía muy al margen pues el disfrutar, ¿no?, del deporte en sí. Entonces ese verano pues toqué un poco fondo, fue habiendo pequeñas cositas, ¿no?, que al final fueron llenando el vaso. Y un buen día pues estando en una concentración le dije a mi entrenador y a mi guía que yo no valía para eso, ¿no? Y ya estuve pues 2 semanas pues sin entrenar nada y estaba pues un montón de tiempo en cama y demás. Y al final pues con mi psicóloga deportiva María pues fuimos un poco construyendo el camino que tendría que recorrer para volver a hacer deporte, pero de una manera saludable. Eso es. Hicimos una lista con muchos objetivos y al final pues poco a poco los fuimos cumpliendo. El último objetivo era estar en París y disfrutar de la carrera en París. Y pues fue posible. Cuando eras niña, cuando eras pequeña, ¿soñabas con todo lo que has conseguido ahora? Cuando era pequeña jugaba con mi hermana a los juegos en la terraza de casa, incluso pues dibujábamos las banderas de los países, teníamos un atlas y las copiábamos, las pegábamos en el chándal y pues jugábamos a que representábamos a diferentes países, ¿no? Y ya cuando tenía 12 años, que fueron los Juegos de Sydney, en el año 2000, y yo pues me acuerdo que un día en casa cenando dije que yo de mayor quería ir a los Juegos. Y pues mi madre me dijo, tú disfruta, pásalo bien, pero piensa que de los miles de millones de personas que viven en el mundo, hay muy pocos que al menos una vez puedan ir a los Juegos. Y yo me quedé como, pues yo lo voy que a conseguir. tú digas, pero yo lo voy a conseguir, ¿no? ¿Qué obstáculos, te has encontrado a lo largo de toda tu vida hasta llegar hasta este momento? Yo siempre digo que en el deporte es el lugar donde me he sentido más igual y creo que este es un motivo también por el cual me enganchó desde el principio. Obstáculos, pues yo diría que principalmente
Bueno, al principio entrenar, encontrar entrenadores que se atrevan, ¿no?, a entrenar a una persona con discapacidad visual, porque bueno, pues en mi ciudad no he tenido nunca grupos, digamos que específicos de deporte para personas con discapacidad, que al final lo ideal es entrenar con grupos convencionales, pero sí que es verdad que al principio, cuando tú tienes que aprender toda la técnica y el deporte, pues muchas veces son los entrenadores los que, a veces sin tener los conocimientos y la formación, se tienen que animar Claro, dar el paso, ¿no? a dar el paso, a enseñarte y a estar contigo, ¿no? Otro obstáculo diría que es bueno, pues el tema de los deportistas de apoyo, ¿no? Ajá. De con quién entrenar y con quién competir. Porque al final, bueno, yo ahora mismo tengo afortunadamente un grupo de personas que aquí en Vigo me ayudan muchísimo, que son mis amigos y creo que es mi principal motor para seguir haciendo deporte de alto nivel. Y luego las guías de competición, que bueno, pues tienes que buscar una persona que tenga un nivel incluso superior al tuyo. Hay muchas menos chicas que practiquen triatlón que chicos en este caso, y por lo tanto hay a veces pocas personas con las que poder elegir, ¿no? para hacer este trabajo. Y luego también todo el tema burocrático, institucional, ¿no? de situaciones que ocurren en el deporte, y que a veces pues hay decisiones que están tomadas por personas que no tienen mucha idea de deporte, ¿no? ¿Por qué Susana elige el triatlón? Pues de casualidad, la verdad. Yo había hecho atletismo, me quedé sin ir a los Juegos de Pekín teniendo mínima A, pues por una decisión burocrática, y para mí fue un momento bastante duro, ¿no? Al final decidí dejar ese deporte y centrarme en mis estudios, ¿no? Me fui a estudiar medicina a Santiago y ya cuando estaba allí tenía varias amigas triatletas y un día buscando en internet, en la web de la Federación Española, pues descubrí que había una pestaña que ponía para triatlón. Ajá. Y yo no sabía que existía la modalidad para deportistas con discapacidad, de hecho estaba empezando, y me metí allí a ver cómo eran las distancias y de qué iba aquello, ¿no? Y había ya convocado Campeonato de España de Duatlón, que es la modalidad de carrera bicicarrera. Dije, bueno, pues ¿por qué no, no? esto sería un reto, ¿no? El hacerlo y el acabarlo. Y bueno, pues conseguí una amiga de mis amigas triatletas para ir, que justo estaba estudiando conmigo medicina. Me conseguí un tándem súper pesado, creo que pesaba 25 o 26 kilos, el que tengo ahora pesa 13. Madre mía. Y allá nos fuimos, ¿no? Y en cuanto que crucé la línea de meta, dije, esto a mí me mola. me gusta, quiero probar el triatlón. Y luego algo que me conquistó definitivamente es que las competiciones de triatlón de personas con discapacidad tenían lugar a la misma fecha y en el mismo lugar que las de triatlón convencional, ¿no? Entonces se junta mucha gente con diferentes, ¿no?, circunstancias, diferentes edades, pero todos haciendo el mismo deporte. Y eso a mí me encantó, porque hasta entonces los deportes que había practicado, atletismo y natación, la competición era solo específica de personas con discapacidad, ¿no? Entiendo. Entonces, bueno, el ambiente, la logística, al hacerla conjunta, hace que sea pues mucho más potente y creo que mucho mejor. Me han dicho que eres súper disciplinada, porque tengo aquí apuntado que te suena el despertador a las 6, te vas a correr en el rodillo hasta las 7, luego te vas a trabajar al hospital, luego te vas a entrenar y luego llegas a casa y sigues estudiando para formarte aún más como médico. Sin la palabra disciplina, no hubieses estudiado medicina. No, ni hubiera estudiado medicina, ni hubiera llegado al triatlón de alto nivel. Creo que es clave, ¿no? Y realmente yo he sido así desde bien pequeña, ¿no? Porque a mí me gustaba ya el deporte y yo sabía que para ir a entrenar tenía que tener terminadas las cosas del colegio, ¿no? Es algo que en mi casa siempre me dejaron muy claro, que si yo quería conseguir algo, tenía que trabajar y que nadie me iba a regalar nada. Y bueno, pues creo que bueno, pues mi familia fue bastante estricta, ¿no?, en ese sentido, pero creo que a largo plazo para mí ha sido útil. Ha sido tu apoyo fundamental, tu familia, dirías. Siempre me han animado a probar las cosas que yo he querido
Y luego, bueno, pues al final hay épocas del triatlón, bueno, pues en las que necesitas un apoyo, bueno, pues económico y sobre todo logístico, ¿no? Porque al final, pues cuando no ves para cualquier tipo de desplazamiento, bueno, ahora no, pero de Hace pequeña yo años, sí. necesitaba pues que me acompañaran, llevarme y traerme al aeropuerto y sobre todo pues con el tándem, que es difícil de manejar, pues aún a día de hoy, si yo quiero llevar la bici a la tienda, necesito que alguien me ayude, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que sí que ha sido súper importante. Y bueno, pues en Tokio no pudieron estar por el coronavirus, pero sí en París, y me hizo mucha ilusión pues poder hacer la carrera que hicimos allí con mi familia y con los amigos que me ayudan aquí a entrenar delante, porque al final son una parte muy importante de todo. Tantas cosas que hacer en el día, imagino que una dirá, "Jo, necesito momentos de relajación, de aislarme", ¿no? Es algo que me quedó totalmente claro cuando tuve el burnout, ¿no? Que en todos los días, por pequeña que fuera, había que tener un tiempo de calidad para hacer algo que no tenga nada que ver ni con el trabajo ni con el deporte. O sea, por mucha disciplina que tengamos y que tengamos objetivos grandes en el horizonte, no se puede dejar de lado un poco el tener un tiempo, ¿no? de disfrute y de desconexión. A mí ahora, por ejemplo, tengo un sobrino que acaba de cumplir 9 meses y tengo la suerte que vive también en Vigo, y aunque sean 5 minutos, pero me gusta pasar a verlo, porque bueno, pues al final el deporte es muy importante, pero no es todo, ¿no? Y a veces cuando estás en el deporte de alto nivel, pues te olvidas de otras cosas, tan focalizada en los objetivos. Y bueno, no puede ser. Me comentabas bueno, que tu guía es súper importante. Hablábamos fuera de cámaras de la entrevista que hablas con ella todos los días porque ella vive en Madrid y tú aquí. ¿Cómo la eliges? ¿Cómo es ese proceso? En el caso de España somos los deportistas ciegos los que elegimos a nuestros guías. Bueno, yo en mi caso lo que he ido haciendo pues es un poco conocer el panorama del triatlón nacional, quiénes son las deportistas que tienen mejor nivel y de ellas quiénes cumplen las condiciones para poder ser guía en paratriatlón. Siempre he intentado buscar deportistas que fueran fuertes o bastante fuertes en bici y que tanto nadando como en la carrera a pie pudiesen tener un nivel un poquito superior al mío, ¿no? ¿Cómo ves tú ahora el deporte femenino? Yo creo que se han dado grandes pasos. Cada vez pienso que hay más mujeres practicando deporte. Bueno, me lo comentan los chicos con los que entreno aquí. Cada vez hay más chicas en bici. Antes era muy anecdótico ver chicas en bici y ahora incluso hay algún grupito de chicas que sale en bici. Se han ido dando pasos. Las empresas apuestan cada vez más por el deporte femenino. Bueno, creo que en el caso de España mención especial merece Iberdrola porque no hay una sola competición de deporte femenino donde no esté Iberdrola apoyando, y al final su trabajo llega a miles de deportistas de muy diferentes modalidades. Y bueno, en el caso del deporte paralímpico, pues creo que también en España tenemos diferentes deportistas que bueno, pues que empezamos, ¿no?, a ser un poco referentes y que cada vez se nos conoce más, ¿no?, a las deportistas con discapacidad. En Desmarcada rumbo a París siempre os preguntamos cómo os afecta la falta de repercusión mediática, pero tu caso es único porque has sido portada de la revista Time. Eso es como wow, ¿no? Sí, fue algo totalmente inesperado. La verdad, yo no pensaba que no sabía que iba a salir en la portada. Habíamos hecho las fotos, el fotógrafo estaba muy contento, aquí en Vigo, y conocía que iba a formar parte de un reportaje, ¿no?, en el centro de la revista, digamos. Pero bueno, pues cuando salió la revista con la portada, bueno, yo no sabía que eso iba a pasar y fue un boom, ¿no? Y bueno, pues tiene muchísima repercusión. Yo no me puedo quejar porque la verdad que bueno, pues sobre todo en los últimos años he tenido mucha atención de los diferentes medios de comunicación, tanto a nivel
local como nacional y bueno, pues mundial con la revista Time. También el ser un modelo a seguir por parte de Mattel, ¿no? Por ejemplo, te digo una muñeca. Que son todo cositas que bueno, que a veces no nos paramos, ¿no?, a valorarlas en el día a día, pero que creo que son muy importantes porque pues cada vez hay más niñas que bueno, pues que en este caso me conocen a mí, ¿no? Y que, bueno, pues que ven que aunque no vea, pues puedo hacer triatlón y puedo ser médica. Susana es ciega y es albina, eso lo vemos. ¿Pero qué hay que no veamos de Susana? Bueno, yo soy una persona muy cabezota, perfeccionista. Está bien reconocer los defectos de uno mismo, Sí, sí, es una virtud defecto. Soy perfeccionista. Soy una persona, bueno, pues aunque pueda no parecerlo, pero porque lo he trabajado mucho, soy una persona tímida y luego pues sensible y amiga de mis amigos, ¿no? Y creo que eso pues es como podría definirme. ¿Cuáles son tus planes inmediatos? ¿Qué va a hacer Susana ahora? Pues ahora mismo creo que lo más justo es disfrutar del momento y ya pensaremos y día a día en lo siguiente. Y ya está. Tienes muchas tareas todavía pendientes. Sí. Me voy a levantar, te voy a dar 2 besos y te voy a dar las gracias por recibirnos aquí. Gracias por desmarcarte un ratito de tus cosas y estar con nosotros. Me despido de Hielo. Es Adiós. un placer. Así que nada, Susana, gracias y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Me voy de Vigo con otra lección de vida aprendida. Otra más de esas que se te quedan enganchadas bajo la piel y que Desmarcadas me está regalando. Tras el dulce acento de Susana, se esconde la garra y la tenacidad de una medallista de oro, de una portada de Time y de una modelo a seguir. Pero sobre todo, destacaría la palabra que derriba los imposibles: disciplina.